Hoy me hace especial ilusión encontrarme con un actor al que admiro muchísimo, de siempre, desde cuando le veía en una serie de televisión que hacía de niño, de adolescente, en su primera Los película, indios. con un actor, digo, con un director y una actriz estupenda, y evidentemente en una serie de televisión que a mí me conmocionó mucho, que se llamaba Hermanos, y ahí estuvo con nosotros hablando de hermanos. Y entonces, todavía no tenía claro si iba a ser o no Carlos, el rey emperador, y evidentemente al final salió. Pero ahí estaba él, que sí, que no, que sí, puede ser, tengo muchas posibilidades, pero no lo tenía del todo seguro. Y bueno, me alegré muchísimo de que consiguiera un papel por el que ha luchado mucho, por el que ha trabajado mucho y en el que en esta segunda parte que acaba de iniciar, que no es otra temporada, es la continuación, es una sola temporada que Televisión Española decidió hacer un descanso para contar esa segunda parte. Estaba muy bien cortada donde la cortaron, para evidentemente entrar en una segunda parte ya adulta y ya durísima en la vida de Carlos, el emperador, y que vamos a ver el desarrollo más dramático, más difícil como actor de nuestro protagonista de hoy. Vamos a situarnos, vamos a escuchar un poquito de Carlos, rey emperador. Ruegos. Decid, ¿qué queréis? Es mi obligación relataros los horrores que en vuestro nombre se están cometiendo. En mi nombre. ¿Acaso no sois el máximo responsable de lo que allí acontece? Y del grano. El Papa tuvo a bien conceder... Querido Álvaro Cervantes, ya se ha acabado Carlos, ¿no? Buenas tardes, sí. Bueno, ¿qué tal? Ya está. Después de 7 meses, más de 7 Sí, meses. fueron 7 meses aproximadamente, más la preparación, que fueron otros 6, desde que empezamos a trabajar con los directores y con el equipo de vestuario y demás. Ha sido un largo viaje, muy intenso, muy bonito, he aprendido muchísimo y ahora muy feliz de que la criatura viva por sí sola y que el público la esté conociendo, ¿no? El público está viendo una vida concentrada en 17 capítulos y es algo que a mí me ha gustado mucho hacer, ha sido un gran reto y creo que para el espectador también supone un cierto reto en cuanto a que es una serie compleja y que reúne esos 40 años en 17 capítulos, muchas cortes, un momento clave para la historia de Europa. Entonces, en ese sentido, es una serie en la que tienes que estar concentrado para no perderte ni un detalle, ¿no? Así que el reto es de ambos, ¿no? De los creadores de la serie, de nosotros, y del espectador también, por vivir una historia intensa como la de Carlos. Yo supongo que uno se encuentra con muchas emociones. Ahora hablaremos más de la serie, del personaje, pero cuando uno acaba un proyecto tan largo, tan difícil, porque es un reto, no deja de ser un reto, ya no solamente interpretar a Carlos, sino como tú estás hablando, toda una vida, que empieza siendo casi un rollizo adolescente y acaba pues cada vez más delgado y evidentemente consumido. Yo creo que un hombre, y hablamos del personaje, lleno de frustraciones, ¿no? Su gran problema fue la frustración durante toda su vida, a pesar de los logros y el poder obtenido, ¿no? Pero yo cuando se consigue un personaje así, primero no sé qué, cuando ya te dijeron por fin sí, si fue una satisfacción, si, que te vino los miedos, te vinieron las responsabilidades, qué narices te vino a la cabeza. Bueno, sobre todo a mí la confianza de alguien, ¿no? Me da mucha fuerza, ¿no? La confianza hacia mí en ese sentido del director de casting, Juan León, de Oriol Ferré y el equipo de Diagonal, pues me dio mucha fuerza porque empiezas de otra manera, ¿no? Cuando realmente ponen en tus manos un personaje así y confían que vas a llevarlo a buen puerto, pues también te hace confiar, ¿no? En ti, claro, y te hace disfrutarlo. Entonces, el tesoro que teníamos es que teníamos tiempo para prepararlo y el tiempo hace que las cosas salgan bien, ¿no? Luego, desafortunadamente, a veces no tenemos suficiente tiempo en el rodaje para poder hacer más cosas, ¿no? Para matizar más cosas, ¿no? Puesto que la tele tiene unos ritmos y
y entonces pues a veces tampoco se le puede pedir peras al olmo en según qué sentidos, ¿no? Pero en este caso me parece que se ha hecho un milagro, ¿no? Con los recursos que teníamos, el equipo es una maravilla en todos los sentidos, ¿no? Entonces pues a veces salen las cosas de milagro, ¿no? En el último momento dices, bueno, pues ha salido porque tenía que salir, ¿no? Pero sí, ha sido una gran experiencia y estoy muy, muy, muy feliz. Una experiencia que te condujo a los sitios de origen, a leer todo lo que caía en tus manos de Carlos, que afortunadamente es mucho. Por un lado, es bueno tener mucha documentación, pero por otro, debe ser un dolor de cabeza inmenso, ¿no? Pues para encontrarte con, ya no el material de guión, que es importante porque te tienes que centrar en el guión, pero tú que eres un tío que te prepara muchos personajes, que buscas su interior, su antes, su después, el ver toda esa cantidad, y a veces contradictorias, de gente a favor, de gente en contra. Sí, al final no dejan de ser a veces miradas, ¿no? Miradas, sobre, por eso sobre te el quiero personaje. decir, el captar la mirada que aparte del guión tenías que darle al personaje, siendo un personaje además muy escrito en la mirada. Este personaje va cambiando a lo largo del tiempo a través de la dureza de la mirada de Carlos, ¿no? Ahí es donde se nota que va siendo mayor, no solamente en el maquillaje, en que tú adelgaces, etcétera, sino en esa mirada que le convierte de un adolescente en un hombre, como yo decía, frustrado. Sí, en el pozo, ¿no? Que va dejando la vida en él. Entonces eso es lo realmente a lo que te puedes aferrar para construir la humanidad, ¿no? Puesto que hay unos datos, hay unas situaciones, hay unas relaciones, ¿no? Entre personajes de esta historia, pero hasta que no los encarnas, ¿no? Hasta que no empiezas a encontrar un poco las motivaciones, los miedos, que no están como tal en los libros, ¿no? Están escritos, pero hasta que no te pones al servicio de su piel, por decirlo así, no lo acabas de descubrir, ¿no? A mí me pasó en los primeros ensayos el encuentro con Juana la Loca. Había leído sobre él, está muy bien escrito en el guión, muy fiel a lo que sucedió, pero esas primeras frases que nos cruzamos, Marina Salas interpretando a Leonor y yo frente a Laia Marull de Juana, haciendo de nuestra madre, esas primeras frases fueron muy reveladoras, ¿no? Puesto que crear esa situación te lleva a imaginar, ¿no? Cómo realmente una madre le dice a unos hijos que después de años sin verles, que se vayan a descansar, ¿no? Que estarán cansados sin casi dejar que la puedan saludar o tocar, ¿no? Como unos hijos de una madre. Entonces, claro, esa sensación, ¿no? Ese impacto de ese momento para mí es oro, después de haber leído todo y decir, vale, todo lo que he leído se estaba refiriendo a esta sensación, ¿no? Y nosotros trabajamos con sensaciones y con emociones, ¿no? Entonces, una emoción además del personaje que le condujo a un remordimiento porque nunca olvidó que la tuvo encerrada en Tordesillas hasta su muerte. O sea, y eso es muy duro para un hijo, para un rey y evidentemente para una historia, que ya en sí daría una historia. Sí, sin duda. La relación de Juana y Carlos daría para una historia. Sí, es una de los ejemplos de este tipo de vida que tenían, en la que tenían que convivir poder y familia, ¿no? Y cómo había que sacrificar a veces la familia en pro del poder, ¿no? Y entonces es una de las muchas cosas que Carlos pues se fue metiendo en la mochila, pero pasados los años, pues evidentemente él era un humano y era un tipo muy sensible y todo eso le pesaba, ¿no? Todo lo que, como trató también a sus hermanas. En ese sentido, él tenía que hacer prevalecer el imperio y el poder, y porque si caía él, caían todos, ¿no? Entonces hay esa justificación en el sentido de que, pero para hacer eso tuvo que sacrificar y hacer mucho daño a su alrededor. Eso le llega a pasar una gran factura al final. Sí. Un personaje que te ha permitido también trabajar con grandísimos nombres del teatro, del cine, de la tele en España, estilos muy distintos, muy bien unificados, porque hay actores de una generación muy determinada que solamente con su presencia ya dan el personaje, no hace falta ni que hablen, como se decía antiguamente, te presenté matizando y ya te lo dan, no hace falta más, a gente joven, que ha tenido que encarnar a personajes muy fuertes, y que había que unificar todos esos estilos para que tuviera primero una razón de ser, luego una forma de moverse y de actuar en una época muy determinada, que no es la actual.
y evidentemente grandes talentos, grandes promesas, todos juntos, y donde tú estás prácticamente con todos los personajes, ¿no? ¿Eso es enriquecedor? ¿En algún momento sentiste miedo a enfrentarte a alguien muy, muy fuerte? Me refiero como actor. ¿Cómo ha sido Para mí toda esta siempre es experiencia? un... No te voy a hablar solamente de Blanca, sino evidentemente de que ha habido grandes nombres en esta serie, ¿no? Y hay, que todavía se está emitiendo. Para mí ha sido un regalo el hecho de poder compartir tanto con tan grandes actores y actrices. Entonces siempre es un regalo y aunque hay cierto respeto a veces, pero no se transforma en miedo, sino se transforma en entusiasmo, ¿no? Y con alguien con quien he trabajado poco en la serie, pero he tenido momentos bastante curiosos, es con Alberto San Juan, con el que la verdad que nunca he imaginado que podía llegar a trabajar, ¿no? Me acuerdo que en su momento, cuando me nominaron al Goya Mejor Actor Revelación, él era el que lo entregaba, ¿no? Y me acuerdo que me acerqué y le dije, mira, no sé si lo voy a recibir o no, pero que sepas que la oportunidad de que tú estés ahí en un momento dado de tal, para mí ya es, o sea, y el poder saludarte ahora, para mí ya es un premio, ¿no? Y luego, pues años más tarde, pues de hecho se lo recordé antes de grabar y bueno, y descubrir a gente muy, muy interesante, gente con mucho oficio. Y sobre todo ver que la ilusión y la pasión sigue como el primer día, ¿no? Ha sido muy bonito. Tú decías algo que es fundamental. El milagro a veces de las series, a veces, no siempre, es que con no los recursos que uno hubiera imaginado, se consiguen logros estupendos en el que no se tiene que notar si está hecha el capítulo con 1 millón de euros o con 100.000, pongo un ejemplo, ¿eh? Y ese es el gran talento que ha tenido Diagonal a la hora de llevar Carlos Rey Emperador. Pero todo eso no significa el esfuerzo que personalmente todos los actores, en este caso te tengo a ti, habéis tenido que hacer a la hora de llevar pues horas y horas de trabajo, porque hay que hacerlo en tiempos, eso sí que es irremediable llevarlo. Tú estás prácticamente en toda la serie, es decir, en casi todas las secuencias me refiero, y es un personaje difícil de llevar. No sé si habéis rodado por orden, si te has rodado Sí, al final, al principio. no, Me imagino que rodamos, por adelgazar y tal, claro, imagino no, que no. y por a medida que también se iban trabajando los escribiendo guiones y y demás, tal. no, Que eso es un lujo. En ese o sea, sentido, Diagonal, o sea, es impecable en cuanto a la organización de equipo, al respeto por el trabajo de todo el mundo y aunque hay mucho trabajo, pues a respetar pues las horas. O sea, en ese sentido es una productora que tiene mucha experiencia ya en hacer época y el aval de Isabel, la experiencia de Isabel, pues la han puesto al servicio de Carlos, ¿no? Con la misma ilusión. Y luego el capitán de barco de los directores, ¿no? El director de la serie, Uriol Ferré, pues ha estado apasionado como el primero y se ha convertido también un poco en Carlos, él, ¿no? En el sentido de tener un objetivo y ser tenaz y luchar y estar apasionado, ¿no? Nosotros, la verdad, hemos terminado el viaje mucho menos frustrados, o sea, todo lo contrario que Carlos, hemos terminado el viaje muy plenos, muy llenos, muy felices. Pero por un poco esa piña que se ha hecho. Y lo que te decía, el trabajo del personaje ha sido un descubrimiento constante del personaje, ¿no? Lo decíamos con Uriol. Yo hasta la última semana estuve descubriendo cosas de él, ¿no? Claro. Porque seguía leyendo, porque estuvimos rodando en Yuste. Entonces, claro, en Yuste, pues la experiencia te da más información, ¿no? El salir a la terraza donde Carlos desayunaba y miraba todo el paisaje de la Vera, claro, el estar allí te da esa información, ¿no? Dices, claro, es que estoy sintiendo esa paz que él buscaba, ¿no? Estoy sintiendo aquí, o el estar en Granada, ¿no? Y yo nunca había estado en la Alhambra, y ver todo eso. Entonces, a medida que iba trabajando el personaje, cada vez pues sabíamos más, cada vez lo entendíamos más, ¿no? Y eso ha sido muy bonito y es algo que también une mucho, ¿no? Porque estás descubriendo algo a la par, ¿no? Le has dicho en entrevistas ya posteriores a la serie que era un trabajo lleno de responsabilidad. Un trabajo en el que te ibas a dejar la piel, que de hecho lo has hecho. Un trabajo que abarca muchos años en la vida de un personaje y que después de Carlos vendrán trabajos muy, muy interesantes, espero.
pero evidentemente es un personaje tan rico porque le toca vivir tanto que evidentemente las emociones, sentimientos, etcétera, son cosas muy ajenas a tu edad. Es decir, tú las puedes trabajar, hay un director detrás, te va a explicar, pero hay cosas que no te pueden tocar, ya no solamente porque no las vayas a vivir, sino porque por edad no te ha tocado todavía. Todo esa gama de emociones es lo que le ha hecho atractivo a la hora de, tú lo has comentado en alguna ocasión, de interpretar. Pero es a lo que yo me refería, que fácil, el buscar todos esos sentimientos, todas esas emociones, todos esos rincones, hombre, fácil no ha tenido que ser, Álvaro. No, lo he disfrutado mucho, pero lo he sufrido mucho también, Eso ¿no? te En el digo. sentido de pues, la obsesión se disfruta, pero se sufre a la vez, pero a la vez era algo muy compartido con el personaje, ¿no? Claro. Había algo que para mí, el imperio que defiende Carlos, para mí ese imperio era la serie, ¿no? Y entonces en ese sentido había un objetivo compartido, ¿no? Y había una tenacidad compartida con el personaje. O sea, de alguna manera, pues el hecho de ir teniendo tiempo, por un lado, en la preparación, confianza por otra, y luego un equipo magnífico, o sea, todos los detalles están elegidos, ¿no? Cada hilo del traje está elegido y poder haber visto también eso como al principio en la construcción, ¿no? De los vestuarios, encabezado por Pepe Reyes, el equipo. Claro, me daban un poco ese rigor, ¿no? que había que tener, y entonces cada vez el rigor ha ido a más y el rigor lleva al entusiasmo, ¿no? Entonces, aunque he sufrido, pues por las inseguridades de hacer de padre de un actor que tiene mi edad y encima es amigo mío, Sí. y decir, a ver cómo vamos a hacer eso, pero luego pues hay que ponerle fe, hay que ponerle horas y hay que ponerle ilusión, ¿no? Y acaba saliendo, ¿no? Y nuestro trabajo en realidad es intentar crear la magia, ¿no? Y la magia pues no tiene una receta, pero sí tiene tu receta, ¿no? Entonces yo la he encontrado en Carlos. Yo creo que sí, y además hay una cosa importante, te has quitado todo tipo de pudores, es decir, era un personaje para ir de cabeza a él, y hay que quitarse pudor. No me refiero a desnudos, me estoy refiriendo Sí. a que desnudarse emocionalmente, porque si no, ese personaje no llega. Y yo creo que es lo mejor de tu trabajo, es ese desnudo integral, emocional, repito, no físico, a la hora de interpretar a Carlos. De creer. Es ¿no? que de si creer. si no te desnudas emocionalmente o tienes algún tipo de pudor, yo creo que no hubiera funcionado. Ahora me gusta que hables del pudor porque es una de las cosas que he descubierto este último año trabajando en la serie, que es el gran enemigo de un actor, ¿no? El pudor. Y a veces como actor es posible que ni te des cuenta, ¿no? De que es pudor, pero cuando te das cuenta ya probablemente ya un 50% lo has vencido, ¿no? Y a veces es pudor, pues de eso, ¿no? A veces es el pudor de según cómo de acariciar la cara de tu compañero, ¿no? Porque igual no estamos tan acostumbrados a la vida a hacer según qué cosas. Hay cosas que parecen que no están practicadas, ¿no? Y que te tocan hacer. Y en este caso una serie de época, ¿no? En que el lenguaje pues es mucho más alejado, pues un tipo de lenguaje, una manera de hablar, ¿no? Que no practicamos en la vida. Un Osamo probablemente va a dar más pudor que un te quiero, ¿no? Claro. Y entonces, en ese sentido, hay que hacer un trabajo de darse cuenta de dónde están esos pudores para poco a poco ir limándolos y en el momento de que digan acción, que no haya una pizca, ¿no? Y de ahí dependerá es que el trabajo tenga más corazón o el corazón esté un poco más protegido, ¿no? Comprimido, como digo yo, ¿no? ¿Es fácil recomponerse después de Carlos? Pues porque yo imagino que durante todo el rodaje has sido Carlos, es decir, llegabas a tu casa, imagino que te podrías liberar en un momento dado con amigos, pareja, etcétera. Pero no dejas de ser Carlos, porque al día siguiente, a los 2 días, estas consecuencias estudiando y tal. Pero una vez que acaba, esto ya se acabó, después de casi un año de trabajo, hay que recomponerse. Y a Carlos hay que guardarle, en un rincón querido o no, pero guardarle para iniciar tu vida y evidentemente buscar otros personajes. ¿Es fácil? Me ha resultado más fácil de lo que pensaba. Fue tanta la plenitud al terminar, por haber conseguido terminar, ¿no? En el sentido de haber llegado a puerto,
Además, el final, la última escena que grabamos coincide con la muerte, ¿no? Entonces hay algo ya metafórico en eso de decir, bueno, ya el personaje muere aquí. Y entonces, en ese sentido, coincidió No es también. ningún spoiler, ¿eh? Es decir, es que el Eso personaje está ahí, el muere, personaje con muere. lo cual, no es que a veces dice, ¿por qué cuentan ustedes el final? Y el final es este, es decir, es una cosa histórica. Sí, no, más obvio no que estamos hablando de otro tipo de serie en donde si cuentas esto estás destruyendo un final. Mm. En este caso, no, perdona. Es que mucha gente luego se enfada. Y dices, pero es que el personaje murió, cuenta desde un momento dado hasta su Bueno, muerte. todos vamos a morir. Sí, pero en este caso, sí, además, pero es que un esto lo que personaje cuenta histórico es que eso, cuenta la y ya vida, está. sí. Y entonces ese luego también momento. coincidió que era justo, bueno, estaba terminando el verano, yo no había podido vivir apenas nada del verano. Entonces, pues bueno, ya con un par de chapuzones, ¿no? Y volviendo a comer un poco mejor, porque A dieta. estaba a dieta estricta, pues quieras o no, pues que ya sales porque ya te da el sol, ¿no? Te da un poco más el sol que antes y parece que ya vuelves un poco más a tu vida, ¿no? ¿Eres capaz de ver la serie con un cierto distanciamiento o todavía necesitas tiempo? Yo creo que todavía necesito tiempo. Sí, todavía necesito tiempo. Eh, no es que me cueste No me digas. verme, pero creo que dentro de un tiempo la voy a disfrutar más. Voy a disfrutar más del trabajo, de mi trabajo sobre todo, ¿no? Porque uno está viendo la serie, pero las primeras veces pues se está fijando mucho en lo que Les has pasa a hecho. todos. Sí, exacto. Pero eres capaz de decir, ¿qué es lo que más me gusta de lo que he hecho? Vamos, en una primera visión. Dentro de eso, también Sí, son muy críticos, pero no te voy a hablar de lo negativo, porque seguro que si te pregunto negativo, me estarías todo el programa hablando, no, pues yo hubiera hecho esto en este capítulo, en otro es que yo creo que me tiro y tal. Pero bueno, eso es algo recurrente en vosotros y además lo decís de verdad, es decir, lo expresáis así. Es que lo peor es ese primer paso, esa primera vez que veis un trabajo, como tú dices, es muy difícil abstraerse. Pero también ha pasado un tiempo, aunque ahora se está emitiendo, para tener un distanciamiento, por lo menos suficiente para decir, sí me gusta de mi trabajo esto, la verdad, la mirada, mi composición. ¿Qué es lo que te gusta de tu trabajo? Mm, me gusta que soy capaz de entrar en convenciones y en creerme y que me emocionen relaciones que a priori eran complejas de crear y situaciones más complejas aún, ¿no? Situaciones muy extremas o convenciones también muy extremas, ¿no? Como la que te digo de ser padre de un adolescente, de un joven que además es un gran amigo con el que he trabajado en muchas cosas muy distintas y que hasta hace 4 días estábamos haciendo cortos siendo unos adolescentes, ¿no? Y entonces, claro, crear eso, ¿no? Y que sea capaz de emocionarte, de emocionarme a mí mismo, pues me ha sorprendido. La verdad, me ha sorprendido porque, digo, han sido momentos concretos, ¿no? Luego hay cosas que en las que no me veo como me gustaría y demás. Pero sí, hay momentos en los que entro en la historia, ¿no? Y paso de ser el actor que se está viendo a ser un espectador, ¿no? Del Eso es trabajo algo de muy todos bueno. y del mío propio. Y seguir un poco la trama. Álvaro, Carlos te ha hecho más valiente Sí, como actor, ¿eh? sí. Sí, sin duda, creo que es una de las cosas que me ha dado, que me ha enseñado y de las que estoy muy contento, que me ha hecho creer más, ¿no? Ya no en mí, sino en que en este trabajo es posible todo. Y te lo ha puesto difícil a la hora de elegir los trabajos que tienen que venir por pura lógica, porque de esto tienes que comer también a Yo creo que, continuación. yo creo que al contrario, yo creo que me lo pone más fácil en el sentido de que voy a buscar ese nivel de pasión, ¿no? De rigor, de magia, ¿no? Que se le pueda sacar al trabajo y ahora pues sé cuándo puede estar, ¿no? O voy a intuir mejor, ¿no? Pues porque la verdad he tenido siempre mucha suerte y siempre lo he conseguido, o sea, he conseguido encontrar un equipo entregado, apasionado y amor, ¿no? En todo lo que he hecho. Pero en este caso había una cosa técnica, ¿no? Y es como que me he acercado más a la técnica
y al valor del tiempo, ¿no? Darle valor al tiempo, ¿no? A la dedicación, a las horas. Nunca le había dedicado tantas horas a un personaje. Claro. Y ahora le quiero dedicar muchas horas a cualquier personaje, ¿no? Aunque tenga 2 escenas, ¿no? En una película. Lo del tiempo, sabes que en vuestra profesión es muy relativo. A veces lo tenéis y otras veces Sí. es mañana empiezas y mañana Sí, pero también es entras. relativo en el sentido de aprovecharlo, ¿no? Eso de sí, aprovecharlo. eso sí. Entonces, Carlos me ha enseñado a aprovechar el tiempo. Eso está bonito, mira, como titular. Querido, llevamos media hora, me dicen. Y yo no sé por qué contigo se me pasa el tiempo, que no nos da tiempo. Yo sé que el 2016, en el que estamos, te va a traer cosas buenas. Ahí hay cosas que no vamos a nombrar, no solamente porque se gafen, sino porque tú, ya me lo dijiste con Carlos, hasta que eso no esté hecho, firmado y con fechas aproximadas, no te gusta contar nada. Pero hay distintas cosas en el horizonte y además en 3 medios, en los 3 medios en los que os movéis. Yo de verdad, Álvaro, solamente te deseo que salgan, que te produzcan el amor que te produjo Carlos y otros trabajos estupendos que has hecho, que evidentemente yo creo que hay gente que nace con talento, tú tienes ese talento, que vas mejorando y vas desarrollando, porque la edad también trae eso, porque te ha tocado un personaje bombón, que te ha enseñado mucho, es algo que tú repites continuamente, y porque todo te lo planteas como un reto lleno de amor, pero un reto, no bajas ni un momento la guardia. Así que solamente por eso te admiro, espero desear ya ver los próximos trabajos en los que te metas y especialmente me gustaría verte en teatro, ¿no? Verte de alguna forma, donde también un trabajo total cara al público, donde el pudor no puede existir, porque si no, no podría estar en un teatro, pues me deje ver también al actor que llevas, el gran actor que llevas dentro. Querido, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Y nos encontramos dentro de muy poco, estoy seguro. Ojalá. Gracias.